Hola compañeras y compañeros, estamos en Aten Capital Les Canta las 40 XL con Patricia. ¿Cómo andas, Patricia? Muy bien, bueno, muy bien. Con mucha movilización y mucha info. Sí, con la espada de Damocles sobre la jubilación. Bien, les contamos que en el programa de hoy vamos a hablar particularmente de jubilación. Y bueno, tenemos una novedad porque además de salir por Radio Universidad Cal, estamos sumando otras radios, estamos sumando radio de Chosmalal, estamos sumando radio de Cutralcó, Plaza Winkul. Mandamos un saludo a todas y a todos. Muy bien. Y además, también sumamos Radio con Vos. Buenísimo. ¿Qué te parece? Muy bueno. ¿Sí? Me encanta. Bueno, y que nos manden mensajes. Eso. Porque tenemos que registrar también. Bien. Y estamos estrenando con un tema que interesa mucho, no solamente a la comunidad, digamos, de trabajadoras y trabajadores de la educación, sino que interesa a todos los trabajadores porque es el tema que se difundió muchísimo con la convocatoria de las hinchadas, que es fantástico, pero que es un tema que preocupa porque tiene que ver con la salud, nos toca a todas las familias, ¿no? Sí, fíjate vos qué fenómeno popular tan importante. Pero tiene una perlita, déjame decirla. Dale. Milei, que es el ajustador de todos nuestros derechos, de todas nuestras necesidades, fue arquero de Chacarita. Ah, me encanta ese dato. Y Chacarita fue la hinchada que tomó la iniciativa, junto con la Ferrere, de esta gran convocatoria. Después se sumaron todos y por supuesto mi querido San Lorenzo, déjame que tenga un espacio para el chivo de San Lorenzo, y que realmente... Te vi por ahí con la camiseta. Sí, muy totalmente. Bueno. Un fenómeno popular, porque además la lucha de los jubilados es tan tenaz. Todos los miércoles movilizándose contra un ataque tan feroz que significa la vida o la muerte de las y de los jubilados. Y quiero que prestemos atención a esto porque no es un problema que en Neuquén no lo tenemos porque estamos blindados, porque tenemos el instituto. Ahora vamos a entender por qué el plan de Milei de los gobernadores es destruir la jubilación en todas las provincias para que volvamos a las AFJP. Si sos joven y en el año 1993 no habías nacido o no estábamos, trabajando, pregunten a las familias qué ha significado la destrucción del sistema jubilatorio con las AFJP desde el año 1993. Bien, quédense entonces. Estamos con Patricia Jure, secretaria gremial de Aten Capital, que nos va a contar todo sobre jubilaciones, un punto que ha hecho entrar en crisis a muchos gobiernos. Muy bien. Aten Capital les canta las 40. 4 décadas de lucha, 4 décadas en defensa de la educación pública. Aten Capital les canta las 40. Repaso semanal de la actualidad de nuestro sindicato. Bien, como les decía, estamos con Patricia Jure, secretaria gremial de Aten Capital. Patricia, todo el mundo sabe que los jubilados ganan poco, ¿no? Pero a veces es complicado entender cómo funciona el ajuste en las jubilaciones. ¿Nos contás un poquito? Bueno, las y los jubilados del ANSES tienen una mínima de 349.000 pesos y eso incluye un bono de 70.000 que está congelado desde el año pasado, un año de congelamiento. Si tuviésemos que calcular el IPC de ese bono, hoy tendría que ser de 130.000 pesos. Igual una miseria, porque las y los jubilados además se movilizan por el aumento de los salarios, o en el caso de ellos de haberes jubilatorios, sí. La cobertura de los medicamentos que le están perdiendo, que sea al 100%, la moratoria, hay una moratoria que vence el 23 de marzo, una moratoria de una ley que tiene 2 años, que tiene sus límites, que la hemos criticado, porque es una moratoria que hace zafar a las patronales que no hicieron sus aportes cuando correspondía, cuando una persona estaba trabajando en blanco. Entonces le da la oportunidad a esos trabajadores o que han estado muchos años en negro o que sus patronales no cumplieron, a pagar sus propios aportes en una moratoria. O sea, nosotros terminábamos pagando lo que el patrón no pagó. Es decir, si una trabajadora, como se dice, informal o en negro, no le hicieron sus aportes, podía acceder a esa moratoria. Sí, a hacer un ahorro, digamos, o cubrir una deuda que el gobierno, con una ley como esta, que votaron oficialistas y opositores, digámoslo, porque hace 2 años que esa ley está, finalmente le condonaban la deuda a las patronales en muchos casos y tapaban un problema desde que existe el trabajo en negro en todo el país de manera creciente. Y el 40% de la población trabajadora está en negro. Entonces, esta moratoria se termina. ¿Qué significa? Que aunque hayan pagado durante todos estos años y hayan hecho un gran esfuerzo, se terminó. Y el que no pudo se queda sin jubilación. Muchas mujeres, ¿no? Muchísimas mujeres. Hay un 80% hoy
de las personas que trabajan, de las trabajadoras y los trabajadores que están en esa situación. 80%, es una barbaridad. Entonces, esa consigna que hoy dice fuertemente, todos nos vamos a jubilar, está también un poquito condicionada. Todas y todos vamos a llegar a la vejez o a ser adultos mayores. Pero como viene la mano el plan, es que no nos jubilemos. Y parece un plan demoníaco, pero es un plan que lo dicta el Fondo Monetario Internacional, ese con el que Milei y todos los gobiernos firman un pacto, sacan un DNU para realmente destruir nuestras condiciones. Y el problema de la jubilación está atado a la reforma laboral. Por eso digo que no es un tema que sea solamente de los que están en el ANSES o de los que viven en otra provincia. ¿De qué se trata el paquete? Primero, destruir todas las cajas provinciales. Quedan 13 cajas provinciales en el país, incluido el Instituto de Seguridad Social de Neuquén. De las que no fueron arrasadas en los 90, Exactamente. ¿No? Hay varias. Digo algunas: Neuquén, Santa Fe, Corrientes, La Pampa, Chubut, Misiones, Santa Cruz, Entre Ríos, Chaco, Córdoba, Buenos Aires, Formosa. Adiós esas cajas. Son 13, se necesita destruirlas para que todos vayamos a las condiciones del ANSES y luego al proceso de las AFJP. Una reforma laboral que hace que aumente la cantidad de aportes que tenemos, algo que ya Rolando Figueroa lo hizo en Neuquén, ya lo sabemos, en enero del año pasado, que cambien las condiciones previsionales. ¿Qué significa eso? Que tengamos que trabajar 30 años, no 25. En lugar de 25. En lugar de 25, y que nos jubilemos a los 60 y 65 años, en vez de los 52 y los 55. Hay un corrillo muy grande, vos decías, esto está relacionado con Neuquén, que lo quieren hacer en Neuquén después de las elecciones este año. Sí, bueno, fíjate que al señor Mariano de los Heros, que era el titular del ANSES, titular del ANSES, ahora fue reemplazado por Bearsi, dijo que este era el plan, que era el plan en todo el país. Bueno, eso le costó el lugar porque Milei dijo, no digas eso ahora, previo a las elecciones, primero tiene que ir toda la reforma laboral, y bueno, y ahora lo reemplazaron. Pero es algo que ya viene anticipando el gobernador Figueroa, el titular del Instituto de Seguridad Social, con que no me dan los números, hay que cambiar las condiciones previsionales, hay que armonizar. La palabra armonización es el caos para nuestra vida laboral y nuestra futura jubilación, porque quieren llevar a estas condiciones. Ahora, esto nosotros lo decimos porque se nos ocurre, porque tenemos una bola de cristal, no, porque está escrito en el DNU 70, porque está en la Ley Bases, artículo 77, vayan y busquen, y porque está firmado en el Pacto de Mayo, que se hizo en julio, que lo firmó Rolando Figueroa. O sea, el gobernador de ese que firmaron en Tucumán. Estamos hablando de jubilaciones, por si alguien se engancha ahora. Bien. Estamos hablando sobre jubilaciones, la enorme marcha, la convocatoria de las hinchadas. ¿Y cómo se relaciona también esto con Neuquén, no? No es una especulación nuestra, no es una alerta exagerado de nuestra parte. Está en las leyes que los diputados y senadores dejaron pasar en el Congreso, incluso los peronistas, ¿no? Que hoy dicen, basta Milei, basta Milei. Los peronistas con peluca. Peronistas con peluca, claro, pero no solamente los que están sentados en sus bancas en el Congreso, o que les dieron el voto, sino sus gobernadores y la burocracia sindical, porque la gran ausente en todo este tema, uno está hablando de las hinchadas, de los motoqueros, de todos los que han participado, pero ¿y la CGT? ¿Y la CTA? Que deberían ser las organizaciones naturales de movilización de la clase trabajadora. Deberían estar en defensa de los jubilados. Una vergüenza. Una vergüenza. Entonces, esta movilización, esta lucha por la jubilación, tiene que llamarnos la atención a Neuquén. Tiene que llamarnos la atención a Neuquén porque ya lo dijimos durante todo este tiempo, este gobierno tiene las garras puestas sobre una caja tan importante como es la de jubilaciones en la provincia de Neuquén. Hoy tenemos el 80% móvil, nos jubilamos con 25 años de servicio, con 52 años las mujeres y 55 los varones, pero esto lo quiere destruir el gobierno. Entonces, la lucha de las y de los jubilados del ANSES o de otras provincias, para nosotros tiene que ser un faro, porque deberíamos tener un plan de lucha en defensa justamente de nuestro salario ahora, porque no es un problema de cuando nos jubilemos, y también de nuestras jubilaciones para quienes están jubilados. Vamos a escuchar, de acuerdo a lo que estamos tratando, que es jubilaciones, un audio muy interesante. Les invito a que se queden. Después seguimos con el programa profundizando sobre jubilaciones. Les recuerdo que estamos con Patricia Jure, a la compañera Nora Biagio. ¿Lo dije bien? Sí, Biagio. Biagio. Ella nos cuenta, ella es protagonista porque vos lo decías recién, han tenido, digamos, la persistencia, han sido muy constantes todos los miércoles en movilizarse.
de esos jubilados que están ahí en primera línea, que uno los admira en la lucha en Buenos Aires, porque además han sido reprimidos varias veces, y nos cuenta un poquito de qué se trata esta lucha. La escuchamos. Hay una cita para hinchar por los jubilados y por los trabajadores que van a jubilarse, porque estamos peleando por la prórroga de la ley de moratoria. En este país hay que tener 30 años de aportes para jubilarse, y el que no los tiene, a partir del 23 de marzo, no va a poder jubilarse, porque este es el país del trabajo en negro. A esta movilización llaman las hinchadas de fútbol. Hacen lo que no hace ni la CGT ni la CTA. También están convocando fábricas como Morbillo, que se encuentra ocupada y viene a apoyarnos. A GDU, el Sindicato de los Docentes Universitarios, a DEMIS de Docentes de Capital. Convocan otras organizaciones deportivas. Convoca el SUTNA, el Sindicato del Neumático. Entonces vamos a ganar la calle para luchar por los reclamos de los jubilados, y también vamos a ganar la calle contra el protocolo represivo de Bullrich, que mueve a las fuerzas federales para pegarle a los adultos mayores, porque no quiere que se conozca que el superávit fiscal y los negocios que dice tener muy buenos Milei se hacen con el robo a los jubilados. Utilizó el Fondo de Garantía de Sustentabilidad para mantener el precio del dólar, y esos son fondos de los jubilados. Utilizó el Fondo de Garantía de Sustentabilidad para comprar acciones después del Cryptogate, y esos son fondos de los jubilados, que usa para tapar sus estafas. Y Bullrich, déjate de jorobar con la represión, porque nuestro derecho es el derecho a protestar, a pisar la calle y a reclamar lo nuestro. Afiliate a ATEN, el Sindicato Único de Trabajadoras y Trabajadores de la Educación. Recuperemos ATEN para construir un sindicato provincial, independiente, democrático y de lucha, que derrote el ajuste de Milei y Figueroa, en defensa de la educación pública, el salario, la jubilación y las condiciones laborales. Pedirle la ficha a tu delegado, delegada o referente. ATEN Capital en lucha. Acabamos de escuchar el audio de la compañera Nora Biagio, que es una de las que se ha movilizado, como decíamos, todos los miércoles en Buenos Aires. Realmente uno los mira, se conmueve y también los admira a los compañeros jubilados, a las compañeras que denuncian que no tienen acceso a los medicamentos, que no tienen para comer, que no tienen para pagar el alquiler. Realmente la situación... ¿Se acuerda uno de los 90 de Norma Pla también? Por eso decíamos que muchas crisis terribles y muy fuertes que han sufrido los gobiernos ha sido por lo que significa atacar a los jubilados. Y vos nos contabas recién que esto viene de las leyes madre, ¿no?, del Fondo Monetario Internacional y también del pacto, ese pacto que firmó con los gobernadores. Sí, el pacto con el Fondo Monetario Internacional tiene condicionamientos y que se han transformado en decretos, como el DNU 70, que hay mayoría en el Congreso, que el peronismo puede dar, para tirar abajo ese DNU, pero no lo han hecho y no lo quieren poner en el temario, no lo han propuesto. A pesar de que existen proyectos para la derogación de ese DNU, ese sector no lo ha tomado en sus manos. Segundo, la ley bases, que la votaron oficialistas y opositores, y que sin embargo también la dejan correr. Y por el otro lado, el llamado Pacto de Mayo, que se firmó en julio con los gobernadores en la provincia de Tucumán, en donde, alert, spoiler, está el gobernador Rolando Figueroa. Todo eso significa un paquete de destrucción de condiciones laborales en el camino a que muy pocos se jubilen o se jubilen de manera realmente raquítica. Ahora, Patricia, una pregunta. Estamos hablando con Patricia Jure sobre jubilaciones. Sabemos que usan esa plata porque el gobierno, que dice tener cierta estabilidad, y los que están escuchando en radio, entre comillas, ¿no?, tiene una bola de nieve que no puede resolver. Entonces, ¿para qué está pasando con la plata de los jubilados? Y el gobierno tiene una demanda, así como nosotros golpeamos la puerta, así como las y los jubilados golpean la puerta y luchan, no las burocracias sindicales, pero sí los trabajadores, los capitalistas también tienen su pliego de reivindicaciones frente al gobierno y le dicen devaluar el peso, ¿no?, que el dólar tenga un precio mayor. Y en ese tema de la contención, ¿el gobierno qué usa para contener de manera ficticia el dólar? Toma del Fondo de Sustentabilidad de Garantías del ANSES, o sea, plata de las y los jubilados, para comprar bonos y poder contener el dólar.
Eso es lo que también explica que hoy un jubilado cobre 349.000 pesos. Pero, ¿cuál es la perspectiva que el gobierno plantea para todas y todos nosotros? Porque acá, insisto, no es solamente quienes se jubilaron y quienes se van a jubilar. Acá hay un proyecto de que un jubilado o una jubilada deje de tener un haber, que tenga una pensión, la sigla es PUAM, Pensión Universal para el Adulto Mayor. Miren, esa es nueva. Esa es nueva, sí. Con 65 años, uno accedería a la suma de 218.469 pesos. O sea, ya no serían más jubilados, serían pensionados. Es una pensión, es como un programa social. Ni siquiera es el concepto de la jubilación, porque, insisto, la jubilación es salario diferido que nos descuenta de nuestro sueldo y que aporta la patronal para que durante años vamos ahorrando y un día nos jubilamos, o sea que nadie nos regala nada. Insisto con esto porque Milei y todos sus cómplices intentan en este robo y en esta nueva estafa, porque esto es como la criptomoneda, es una nueva estafa, decir que son casta, que son privilegiados o que la jubilación es un regalo del cielo. No es así, es realmente parte de nuestro salario y de años de nuestra vida. Pero además, ese PUAM dejaría afuera la pensión por viudez y dejaría afuera la pensión por discapacidad. Algo que con mucha lucha hoy, digamos, es un derecho que siempre hay que pelear para que te lo den, pero si vos tenés la PUAM no tenés nada más. Es como el concepto del programa social. Si vos tenés programa social no podés tener derecho a otra cosa. Claro, porque hay jubilados que tienen la jubilación más una pensión. Exactamente. Los dos miserables, pero al fin son dos. No más, no más. Es más, no tiene el carácter de herencia, porque, por ejemplo, yo soy una persona menor de edad, mi vieja fallece, por ejemplo, o soy una persona que me quedo viuda y mi pareja fallece, y era jubilada. Esa jubilación la seguimos percibiendo, o esa pensión. En la vida de mi familia me ocurrió con mi vieja y mis hermanas que eran menores de edad, y tuvieron esa pensión. En ese caso ya no volvería a ocurrir. Entonces, si vos sos jubilada y tenés hijos menores que están estudiando, por ejemplo, no van a heredar eso. Fíjense todo lo que implica, porque además de todo lo que nos cuesta vivir con una jubilación, vivimos en barrios completamente precarizados, porque no tenemos los servicios que corresponden. O sea, además de que nos matan de hambre, tenemos todas estas situaciones. Es gravísimo. ¿Cómo no van a salir las jubiladas y jubilados todos los miércoles a pelear? Lo mejor de su vida es luchar por esta causa que es tan importante, y que no es solamente por ellos, sino es que también por la nuestra. Y salen en Buenos Aires, salen en todo el país. En Neuquén también tenemos los jubilados insurgentes que están ahí movilizándose. También y el movimiento de jubiladas y jubilados de Aten Capital. Claro, bueno, durante las huelgas, ¿no? Sí. Que salieron, claro, el movimiento de jubilados de Aten Capital y provincial también, porque se comunican del resto de la provincia. Ahora, ¿cómo se relaciona la lucha por nuestro salario y la lucha por un salario básico con la jubilación? Última pregunta. Bueno, un poco con esto vamos a explicar el llamado vaciamiento del Instituto de Seguridad Social, porque ahora ¿qué pasa con nosotros, no? Claro. Si nosotros cobramos menos, los aportes son más bajos. Eso porque hay bonos, hay plata que viene por fuera, conectividad. No tributa al Instituto de Seguridad Social, que tenemos dos cajas, una que es la obra social y otra la de jubilaciones. Hablando estrictamente de las jubilaciones, todas las cifras llamadas en negro, es un nombre popular, en negro, pero muchas veces están en el recibo de sueldo, solamente que son remunerativas pero no son bonificables, etcétera, etcétera, o no son remunerativas, o sea, están ahí, las cobrás en el sueldo, pero no va al instituto. Eso hace que la caja se reduzca, más allá de que la caja del instituto es utilizada de manera indiscriminada por parte del Consejo de Administración. Por eso muy bien el movimiento de jubiladas y jubilados está reclamando una auditoría externa para ver qué hacen con los fondos, ¿no? Independiente, que no sea, digamos, no sea por parte del propio gobierno que digan que usa los números. Y además la precarización laboral, que es parte de este plan que decíamos, por un lado cambiar las condiciones previsionales, pero también una gran reforma laboral que la CGT y la CTA están dejando pasar, y es lo que explica que no haya un plan de lucha. Entonces, si hay precarización laboral, significa que más trabajadoras y trabajadores del Estado van a cobrar en negro y no son afiliados del instituto. Están en una cooperativa, están contratados, tercerizados. Entonces no tienen un recibo como tenemos los docentes. Y no tienen el instituto como tenemos los docentes o los estatales. Entonces, mientras más crece la tercerización laboral en el Estado,
el instituto se ve más afectado. Nos quieren llevar a todos a que seamos como los contratados, o como seamos como las cooperativas truchas que están en el gobierno. Quieren que terminemos con una pensión, con un PUAM. Este es el objetivo del gobierno y Rolando Figueroa está en ese camino. Lo dijo en la apertura de las sesiones legislativas. Dijo, yo no lo voté, eso no tiene nada que ver, pero dijo abiertamente, apoyo al gobierno nacional. Sí. Y este es el plan que tiene el gobierno nacional para nosotros. Así y que quieren aplicarlo en la provincia después de las elecciones, quieren ir por la reforma jubilatoria. Exactamente, están en el proceso de la reforma laboral que en la docencia está más presente que nunca. Reforma laboral es la de media con el desastre que estamos viviendo, además de las consecuencias antieducativas y antipedagógicas que tiene. Ahora, Patricia, hoy vimos jubilaciones, la situación económica de los jubilados, todo lo que están pasando. Dijimos, admiramos a esas jubiladas que luchan, sí. Saludamos a las hinchadas, todos los que se sumaron, los jóvenes, realmente importantísimo. Aten Capital está ahí, al pie del cañón, con los jubilados y las jubiladas, pero falta alguien. ¿Quién falta? Faltan los sindicatos, las direcciones sindicales que convoquen a las asambleas. Primera cuestión. Yo ante esta situación que hemos vivido hasta aquí, yo esperaría la lógica, no es que espero de la burocracia absolutamente nada, sabemos lo que van a hacer, pero cualquiera podría decir que llamen un paro, no necesito una asamblea. Ya está, tienen el mandato de las condiciones objetivas de la realidad. Pero nosotros en Aten estamos reclamando asambleas. Necesitamos deliberar y un plan de lucha, porque no está cerrado el problema del salario por el acuerdo que forzadamente firmaron el año pasado. Y todo lo que implica para nosotros un salario que está muy por detrás de la inflación y que pierde el poder adquisitivo. Irregularidades en el cobro de los jubilados también. Totalmente. Entonces necesitamos asambleas y necesitamos un plan de lucha para que no pase esto de la Jornada Nacional de Lucha de la CETERA, que se votó en un congreso en el que estuve presente y votamos y quedamos en minoría por un paro nacional y un plan de lucha, y salen estas jornadas de lucha que parecen jornadas de reflexión, de fotografía. Todo eso está bien que se haga, pero ante semejante ataque deberíamos haber estado en un día de paro con los jubilados. Bien, como les decíamos, hoy abordamos las jubilaciones. Hay un programa especial que es donde vos explicaste a qué edad te jubilás, bueno, cuándo nació el instituto, todo eso lo vamos a linkear ahí abajo para quien quiera compartir esa información que siempre viene bien y hace falta, pero no está desligado de todo esto que has dicho, que es la gran lucha de los jubilados y las jubiladas, que seguramente la semana que viene vamos a tener más novedades y vamos a seguir acompañando. Un saludo fraternal de nuestra parte, de parte de Patricia, mío, de la Comisión Directiva Aten Capital, a todas las jubiladas y jubilados que se están poniendo esta lucha al hombro, que son quizás la punta del iceberg de todo lo que está pasando en la población. Totalmente. ¿Te querés despedir? Sí, y a todas las nuevas generaciones. Esto es un llamado de atención. No es solamente una solidaridad con nuestras viejas y nuestros viejos, es una lucha por nuestras condiciones laborales y nuestras condiciones previsionales. La lucha es hoy. Bien, muchas gracias. No se olviden de poner un me gusta, compartir en nuestras redes. Estamos en TikTok, en YouTube, en Instagram, en Facebook y, como ya le dijimos, en varias radios más. Bueno, nos vemos. Afiliate a Aten, el Sindicato Único de Trabajadoras y Trabajadores de la Educación. Recuperemos Aten para construir un sindicato provincial, independiente, democrático y de lucha, que derrote el ajuste de Milei y Figueroa en defensa de la educación pública, el salario, la jubilación y las condiciones laborales. Pedirle la ficha a tu delegado, delegada o referente. Aten Capital en lucha. Esto fue Aten Capital les canta las 40. El repaso semanal de la actualidad de nuestro sindicato.